Bueno, en principio el tema aquí es la baja de imputabilidad, de la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años y el proyecto que el Poder Ejecutivo va a instalar en las sesiones extraordinarias. Eso ya está confirmado, esto es así. El presidente Macri lo va a presentar en sesiones extraordinarias. No va a haber sesiones extraordinarias, el periodo ordinario del Congreso empieza el 1 de marzo, así que nosotros entendemos que el Poder Ejecutivo lo va a enviar al Parlamento para que lo trate en sus sesiones ordinarias, que faltan poco menos de 13 días. ¿Cuáles son los puntos centrales y la diferencia con la legislación actual, Gerardo? Bien, para empezar, es un régimen penal juvenil que abarca mucho más que la edad de imputabilidad. Hoy la Argentina tiene una edad de imputabilidad en los 16 años. En América Latina, la Argentina y Cuba son los países que tienen la edad en 16 y de ahí hay un abanico de variantes de ahí para abajo, inclusive en algunos países que llega hasta 12 años. Lo que va a ocurrir con este régimen penal, en caso de ser aprobado por el Congreso de la Nación, es que la edad de imputabilidad va a estar en los 15 años. Pero ese es un artículo del régimen penal juvenil. Hay una centena de artículos más que son iguales o mucho más interesantes inclusive que este artículo, porque obviamente termina siendo arbitrario. Si yo ayer tenía 15 años y hoy cumplí años y me convierto en un chico de 16, ¿cuál es mi diferencia con el chico que era ayer? Digamos, en algún lado uno tiene que jurídicamente trazar la raya, pero la verdad que no es lo más esencial, sino el régimen socioeducativo, cultural, deportivo que propone el proyecto, una inversión pública que no va a ser inmediata, obviamente, sobre todo en un país como la Argentina, que atraviesa dificultades económicas, pero que pone una meta respecto de lo que debe hacer la nación y las provincias también respecto a los chicos. Hoy, respecto a la pregunta que me hacías, hoy la realidad es que tenemos un decreto ley de la dictadura, de una sociedad hace 35 años, de jóvenes hace 35 años, que pone en cabeza del juez la decisión de ante un mismo hecho, de acuerdo al juez que le toque, un menor puede terminar en un instituto o puede ser reinsertado en su familia, en su casa, independientemente del juez, porque la decisión es totalmente arbitraria. Ahora, Gerardo, entiendo sí que la ley tiene muchos artículos, pero el proyecto de ley. Ahora, lo que no está claro es si no es sustancial y es arbitraria la decisión de cuándo es imputable un menor, si a los 15 o a los 16, ¿por qué la necesidad de plantearle a baja si es tan polémica la medida y tan poco relevante, según usted decía? No, yo no dije que no sea relevante, dije que es un artículo de una centena de artículos, digamos, no se puede leer el proyecto de ley desde un solo artículo sin comprender el resto. Y por eso yo le mencionaba que hace 35 años, cuando se sancionó, por decirlo de alguna manera, el decreto que hoy tiene fuerza de ley y que regula este tipo de situaciones en la Argentina, para dar un caso, la mayoría de edad era a los 21, hoy la mayoría de edad era a los 18, es a los 18. No había internet, no había teléfonos celulares, los jóvenes no tenían la opción de votar a los 16 años como la tienen hoy. Un chico de menor edad hoy tiene muchas más conciencias y tiene un grado de maduración mucho más importante que el que tenía hace 35 años, porque además esto le ha pasado al conjunto de la sociedad y los jóvenes y menores no son distintos a lo que la sociedad le ocurre. Así que, bueno, entonces, por lo tanto, es un paso. No, entonces, es decir, que la edad, además, el tema de la edad es un tema importante, porque la sociedad ha cambiado, es el argumento. Entonces, volviendo a... Entonces, si es efectivamente importante, porque la sociedad ha cambiado, que ese es el contexto del argumento que usted presenta, bueno, entonces ahora un menor de 15 años en este contexto de argumento tendría un mayor desarrollo madurativo por estos cambios de internet, porque votan a los 16 años, porque la edad de mayoría de edad se cambió a los 18. Ahora, ¿no hay que considerar también en este contexto la situación de la infancia y la adolescencia en Argentina, en términos, por ejemplo, de los niveles de vulnerabilidad y pobreza, como para, bueno, ser más contemplativos, al contrario de ser más implacables con un menor de 15 años? Primero, nosotros nunca nos gusta vincular a la pobreza como causal de la comisión de un delito, digamos. Tenemos
menores y adultos que no tienen ningún problema de pobreza y lamentablemente en nuestro país se han cometido y se cometen muchos delitos. Ahora, por eso el régimen lo que establece, y es un régimen penal, porque si bien nosotros tenemos obligatoriedad en las distintas provincias de escolaridad, el único que puede obligar mediante una sanción penal a un chico a ir al colegio y controlar que eso ocurra es la decisión de un juez. Por eso por ahí suena antipático cuando hablamos de menores, un régimen penal, pero la verdad es que la manera de obligar a un ciudadano o a un menor es mediante la decisión de un juez, y eso está en el Código Penal, de manera tal que por eso se denomina de esa manera. Y el régimen contempla todas esas situaciones. Entendamos que, por ejemplo, un chico de 15 años hoy que comete un delito no tiene ni derecho a defensa. Este proyecto, además de darle derecho a defensa en los que son imputables, le da la obligatoriedad de que sean escuchados en la causa a los que estén por debajo, inclusive, de la edad de imputabilidad. Le da mucho más derechos a los chicos de los que hoy tienen. Pero bueno, le da un derecho porque le creó una situación de estar acusado. Antes no tenía ese derecho porque no estaba acusado. No necesariamente, no. Hoy supongamos un chico de 13 años que no va a estar ni acusado, ni no va a ser imputable, ni con este proyecto, ni con la actual legislación, ¿correcto? Sí. Bueno, ese chico hoy no tiene ningún derecho a ser escuchado en el juicio. Y el juez puede determinar, como dije antes, o lo reinserta en su casa nuevamente, o lo manda a un instituto sin escucharlo. El proyecto le da el derecho, aún al no imputable, a la obligatoriedad de que sea escuchado por el juez. Es decir, al menor de 15 años tiene hoy el derecho a ser escuchado, esta es la idea. Hoy no lo tiene, a partir del proyecto de ley, digo, claro. Y sancionado por el Congreso, efectivamente así lo va a tener. Ahora en el caso Gerardo, en el caso de los menores de 15 años, a ver, corríjame si es impreciso lo que digo, el punto más cuestionable es, o que alerta más a ciertas organizaciones, es que en el caso de un crimen violento como un asesinato, una violación, un robo con arma, extorsión o secuestro, ese joven de 15 años puede afrontar, porque son delitos que tienen 15 años de prisión como máximo, va a afrontar ese tipo de penalidad y de prisión. ¿Esto es así? Va a afrontar una penalidad absolutamente distinta a lo de los adultos, a lo de los mayores, en instituciones absolutamente distintas, con jueces absolutamente distintos, preparados para trabajar con menores, todas instituciones que hoy, lamentablemente, la Argentina tiene muy malas condiciones, porque además, insisto, tenemos una norma que nos lleva a una sociedad que hoy no es tal. Y le doy un ejemplo, digamos, hoy un menor inicia robándole la bicicleta a un chico en el barrio, digamos, y no hay respuesta por parte del Estado respecto de eso. Y quizás ese hecho, que hasta podría ser considerado muy menor, es el inicio de una carrera delictual, que ese chico, al no encontrar una respuesta negativa por parte de la sociedad, cree que está bien, digamos, no lo incorpora como una negatividad y termina en un delito mucho más gravoso para su propia causa personal y quizás hasta irreparable para una víctima. De manera tal que el Estado ahí, en esa primera alerta que ese chico da de que tiene un problema, tiene que actuar y no tras las rejas, tiene que actuar culturalmente, deportivamente, educativamente. Ver a veces la propia familia no es el mejor continente para ese chico y hay que encontrar otra salida porque la familia termina siendo un agravante o un problema en ese chico. Por lo tanto hay que estudiar caso por caso y ver cómo se resuelve. Lo que le va a dar esta norma a la justicia, a estos jueces que tienen que ser preparados, que tienen que estar aconsejados por psicólogos, para este tipo de causas, lo que le va a dar es un instrumento mucho más objetivo que el que hoy tienen. Hoy no es razonable que un chico que cometa un delito, de acuerdo a lo que el juez o la ideología del juez o la mirada que tenga sobre el plexo normativo, el juez resuelva cuál es el destino de ese chico sin siquiera darle la posibilidad de escucharlo. Gerardo, siempre es interesante que las políticas públicas se basen en evidencia. ¿Cuál es la tasa de homicidios cometidos por menores de 15 años en la Argentina? O de robo con arma, algunos de estos delitos graves.
Bueno, si uno ve, por ejemplo, el último año que está cerrada la tasa de homicidios de la Argentina, estamos a poco de cerrar el 2018, pero la consolidada efectivamente es la de 2017, de casi 2.221 homicidios, si no recuerdo mal el número preciso, más de 200 fueron cometidos por menores de edad. Eso es comparativo. O sea que podríamos hablar del 8%, ¿no? Sí. Ese 8%, comparativamente con la región, ¿tiene algún parámetro? ¿Cuál es la participación de delitos cometidos por menores en homicidios en Chile, Brasil, Uruguay? Bueno, no es dispar, porque la proporcionalidad de delitos no es lo mismo en Brasil que en Chile. Claro. Chile tiene una tasa de homicidio más baja que la nuestra. De hecho, Chile es el país de América Latina con menor tasa de homicidios de toda la región. La Argentina es el segundo, con el 5,2%. Nosotros hemos conseguido reducir los homicidios del 2015 a la fecha en un 23%, pero Brasil tiene una tasa de homicidios muy superior, tiene un problema en estos delitos tan violentos. Pero en términos proporcionales, muy arriba, por lo tanto, ¿cuál es la participación? En términos proporcionales, es más o menos equilibrada la tasa de referencia de menores con respecto al total de homicidios. Ahora, le hago esta pregunta, la pregunta que le planteaba recién es, una tasa de homicidio las más bajas de América Latina, Argentina, usted decía la segunda, una participación del 8% que parece bajo en relación a los homicidios totales por parte de responsables menores de edad. ¿Tiene sentido un desgaste parlamentario que no se sabe con qué suerte se va a correr ahí para plantear la baja de la imputabilidad, que ha sido una medida que varios gobiernos en los últimos 30 años han tratado de plantear, ustedes mismos, la gestión de Cambiemos, primero con 14 años, sin ningún resultado? ¿Es porque hay alguna especie de lectura desde el lado de la oposición de que esto es más bien como parte de una campaña electoral donde el tema de la seguridad es un tema interesante para la campaña de Cambiemos? Bueno, a ver, desde el punto de vista de lo que se dice la campaña, la verdad que la Argentina tiene elecciones cada 2 años, los mandatos son de 4, los argentinos tenemos la mirada de que cuando al día siguiente que termina la elección empezamos a proyectar qué va a ocurrir 2 años después y prácticamente estamos en campaña permanente. Entonces, estrictamente si nos fijamos por el calendario y este año va a haber elecciones provinciales desdobladas de la elección presidencial, no sé, en más de 15 provincias, la verdad es que no se podría administrar si uno lo ve desde ese lugar. Y como le dije, nosotros hemos reducido la tasa de homicidios en los últimos 3 años, donde no se elegía presidente de la Nación. Por lo tanto, hay una política respecto a los delitos federales, que es nuestra competencia, que venimos llevando adelante, y a los delitos ordinarios en coordinación con todas las provincias, porque esa baja la tasa de homicidios no es solo una responsabilidad del Estado Nacional, sino ha sido con las 24 provincias, 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, nosotros, nuestra política es ir atacando, digamos, cada uno de los nichos del delito. Uno no va a encontrar una tipología del delito que represente el 90% de los delitos. Uno va a encontrar el 8% acá, el 6% de extranjeros, tantos delitos de femicidios, digamos, 14% de femicidios, digamos, distintos tipos de delitos. Ahora, uno tiene que ir y tener una política por cada uno de esos nichos del delito y sobre todo los más gravosos, ¿no? Gerardo, que son irreparables, como en el caso de los homicidios. De esos 200 menores responsables de homicidios, ¿hay estadísticas acerca de su nivel socioeconómico, su grado de vulnerabilidad? Sí, hay trabajos, no hay estadísticas generales. Nosotros estamos trabajando en poder determinar cada uno de estos casos porque, como le dije antes, este es un tema de carácter provincial. Entonces, estamos trabajando con las provincias para determinar en qué contexto se produjeron estos homicidios, en qué circunstancias, cuál es su situación socioambiental, todas las situaciones por las cuales atraviesa. Obviamente, un primer dato es que el narcotráfico ha hecho también no solo que los hace participar a muchos jóvenes del delito, sino que el pago por la participación en el delito del narcotráfico lamentablemente tiene que ver con el consumo de cada vez jóvenes más chicos, como demuestran las encuestas que lleva adelante el Cedronar respecto al consumo. Y eso convierte a jóvenes y adultos, pero
estamos hablando de jóvenes, en actitudes mucho más violentas porque para obtener las sustancias terminan produciendo delitos y a veces delitos mucho más violentos. Muchísimas gracias, Gerardo, por estas precisiones. Es un tema que seguiremos tratando.